La alondra, de Gabriel Roy. Con bastante frecuencia les pedí a mis pequeños alumnos que cantásemos juntos. Un día, en medio de sus voces más bien monótonas, distinguí una voz clara, vibrante, sorprendentemente afinada. Mandé callar al grupo para dejar que Neil continuara solo. ¡Qué voz más encantadora! Y cuán inestimable para mí, que nunca he tenido mucho oído para la música. A raíz de aquella vez empecé a pedirle: danos el tono, Neil, ¿quieres? Él nos lo daba sin hacerse de rogar ni mostrar orgullo. Había nacido para cantar. Mi banda de pajarillos cantores comenzaba entonces a remolque de Neil, arrastrada mal que bien por éste, y enseguida bien, en lugar de mal, pues además de poseer ese brillante talento, parecía que tenía el de poder compartirlo con los demás. Escuchábamos cantar a Neil y todos nos sentíamos capaces de hacerlo. La hora del canto en mi aula provocó la envidia de las maestras de las aulas contiguas. ¿Qué está pasando? Ahora tus clases son un concierto diario. No había nada que entender, puesto que yo no es que hubiera destacado mucho como profesora de canto. Nuestro viejo inspector académico se quedó estupefacto en el transcurso de su visita. ¿Cómo es posible? Sus alumnos cantan 1000 veces mejor que los alumnos de otros años. Luego dejó de observarme para pedirme que cantaran de nuevo y enseguida supe que se había marchado lejos, de la mano de una feliz ensoñación en la que ni siquiera parecía acordarse de que era inspector académico. Poco después de aquella visita recibí la del nuestro director. Parece que sus alumnos de este año cantan a las 1000 maravillas. Tengo curiosidad para escuchar esos músicos celestiales. ¿Podría pedirles que cantaran para mí? Nuestro director era un hombre de estatura pequeña, pero que aumentaba considerablemente el tamaño de su copete de cabello dorado, peinándoselo hacia arriba. Su vestimenta, que era la que llevaban los frailes profesores en aquella época, imponía también. Una sotana negra y un babero muy blanco. Les pedí a mis alumnos que avanzaran formando un grupo compacto. Le hice una breve señal a Neil. Él dio el tono exacto, lo suficientemente alto para que lo oyeran sus vecinos. Como un hilo que hubiera vibrado armoniosamente en alguna parte. Y el coro se alzó con un entusiasmo tan hermoso que yo me decía: el director tampoco se dará cuenta de nada. El director se dio cuenta, para mi sorpresa, y una expresión de ensueño feliz se brindó en su cara. Con las manos a la espalda seguía suavemente el ritmo del canto con la cabeza, y aún continuó escuchándolo de memoria por unos instantes, después de que se acabara. Pero él sí había reparado en la voz cautivadora. Sacó a Neil de su fila, le estudió detenidamente y le dio una palmadita en la mejilla. Mire por dónde, me dijo, mientras me acompañaba a la puerta. Con sus 38 gorriones, este año ha heredado usted una alondra. ¿Sabe qué pájaro le digo, no? Es oírlo cantar y no hay corazón que no se sienta aliviado. Supongo que yo misma era todavía demasiado joven para comprender lo del corazón aliviado, pero pronto iba a hacerme una idea. Aquel día había empezado muy mal, bajo un aguacero de otoño, con los niños llegando resfriados, empapados, gruñones, con enormes pies de barro que rápidamente transformaron el aula en una especie de establo. Si me agachaba a recoger un terrón de tierra negra que seguía más o menos intacto, 2 o 3 pequeños, espiándome con aire malicioso, aplastaban y dispersaban adrede con la punta de pie otros tanto que hubiera entre los pupitres. No reconocí a mis alumnos en aquellos pequeños rebeldes dispuestos a enfrentarse a mí sin motivo. Al igual que ellos, probablemente tampoco me reconocieran como su querida maestra de la víspera. ¿Qué estaba pasando que nos convertía casi en enemigos? Algunas de mis compañeras más experimentadas lo achacaban a esos momentos que preceden a la tormenta. Los delicados nervios de los niños soportarían mal la presión atmosférica, o también a los días que siguen a un largo periodo de descanso. Habiéndole cogido el gusto a la libertad,
La vuelta a la escuela tendría para los alumnos el mismo efecto que la entrada en un calabozo. Ya no obedecen a nada, aún más agitados, bulliciosos e imposibles, por el hecho de que en el fondo los pequeños sienten perfectamente que su revuelta contra el mundo de los adultos no tiene posibilidad alguna de llegar a buen puerto. Yo sufría a mi vez una de aquellas detestables jornadas en las que a la maestra le parece que solo está en la escuela para servir, y toda la tristeza del mundo se instala entonces en ese lugar que otras horas puede ser tan alegre. Como el mal tiempo persistía, en vez de salir a ventilar aquel exceso de nerviosismo al aire libre, tuvimos que pasar el recreo en el gimnasio del sótano, donde las pisadas resonaban fuertes sobre el terrazo. Los alumnos se peleaban por tonterías. Tuve que curar labios partidos, narices ensangrentadas. Y después acababan de volver del lavabo y ya se estaban levantando de sus pupitres para acercarse a pedirme que los dejara volver a bajar. Imposible dar clase con aquel vaivén. Se iba un niño y volvía otro. La puerta se abría, una corriente de aire se llevaba los cuadernos y los recogíamos cubiertos de barro. La puerta se cerraba de un portazo, otro niño se marchaba. Y de repente, como ya no podía más, dije, todo se acabó, todo tiene un límite. Traté de explicarle al director, lo que me miró con severidad, pero después, avergonzada a mí mismo, traté de que los niños tuvieran un mejor comportamiento el resto de la mañana. Yo fui a sentarme totalmente desanimada y el futuro se me echó encima para pintarme los años por venir iguales a todos aquel día. Me imaginé desgastada por el trabajo 20 años, 30 años más tarde, en el mismo lugar de siempre. La viva imagen de mis compañeras mayores que me daban tanta lástima que reconociéndome en ellas también sentía lástima de mí misma. De pronto mis ojos se toparon con el pequeño Neil. Aparte de cantar, lo que más le interesaba era dibujar siempre la misma cabaña, rodeada de curiosos animales, las gallinas tan altas como las vacas. Lo llamé, creo en busca de auxilio. Neil, venga, ven. Vino corriendo. Era un muchachito muy gracioso, vestido siempre de una forma curiosamente estrafalaria. Ese día unos tirantes de hombro, apenas adoptado, sujetaban un pantalón demasiado ancho, cuyo tiro le llegaba por las rodillas. Las botas también debían de quedarle grandes, porque las había oído chascar al acercarse. Con aquella mata de pelo despeinada color paja y la cabeza cuadrada, plana en la coronilla, tenía toda la pinta de un pequeño culac decidido a instruirse. En realidad, cuando no cantaba, era la última persona de la clase a la que habría podido tomarse por una alondra. Se inclinó sobre mí con cariño. ¿Qué quieres? Hablar contigo, dime, ¿quién te ha enseñado a cantar así de bien? Mi madre. Yo ya había reparado en ella una vez, durante el reparto de los boletines de notas, la sonrisa dulce y cohibida, los pómulos salientes como los de Neil, la mirada hermosa y profunda bajo la pañoleta blanca impoluta, una tímida sombra que se marchó al igual que había venido, en silencio. Y es que, ¿acaso sabría más de 2 o 3 palabras que no fueran de su lengua ucraniana? ¿Entonces te enseñan ucraniano? Pues claro. ¿Conoces muchas canciones ucranianas? Cientos. ¿Nos cantarías una? La que tú quieras. Entonces se puso delante de la clase, firme como si le plantara cara al viento, los pies separados, la cabeza inclinada hacia atrás, y comenzó el pequeño campesino de repente poseído por la música. Su cuerpo se mecía a un ritmo arrebatador, elevaba los hombros, lanzaba destellos por los ojos y una sonrisa se le dibujaba de repente en los labios algo carnosos, mientras que alzando la mano en un agradable movimiento parecía señalarnos un bonito espectáculo a lo lejos. No podíamos hacer otra cosa que seguir aquel gesto para tratar de ver nosotros también el motivo de su felicidad.
Yo no sabía qué era mejor, si escucharlo con los ojos cerrados y saborear sin distracciones aquella voz deliciosa o observarlo actuar, tan lleno de vida, tan animado, tan alborozado que parecía a punto de levitar. Cuando finalizó el placentero canto, nos hallábamos en otro mundo. Los niños, poco a poco, habían ido volviendo a sus asientos por sí solos. Una paz extraña se había apoderado de la clase. Incluso yo había dejado de desesperarme por mi futuro. El canto de Neil le había dado la vuelta a mi corazón como si fuera un guante. Ahora confiaba en la vida. ¿Sabes de qué se trata tu canción? ¿Podrías explicarla? Habla de un árbol que es un cerezo en flor. El país de donde viene mi madre está llenito. El cerezo se encuentra en mitad de un campo. Alrededor bailan unas muchachas que están esperando a sus parejas que van a venir. Y luego tiene un triste final, porque uno de los enamorados ha muerto en la guerra. Qué pena, dije yo. No, dijo Neil, porque eso le dará oportunidad al que la ama en secreto y él es bueno. Mejor así, ¿dónde ha aprendido tu madre esas canciones? En nuestra tierra, antes de emigrar. Ahora dice que eso es todo lo que nos queda de Utrania. Y se apresura a pasártelas a esta cabecita para que las conserves. No pienso perder ni una. ¿Quieres que te cante otra? A todo esto, mamá llevaba casi 3 meses con la cadera fracturada. Había estado mucho tiempo con un corsé de escayola sin poder moverse. Por fin el médico se lo había quitado y aseguraba que volvería a caminar si perseveraba en el esfuerzo. Mamá se entregaba a ello a diario, pero no conseguía mover la pierna afectada. Hacía una semana o 2 que estaba viendo que perdía la esperanza y la sorprendía en su sillón junto a la ventana, mirando hacia afuera. La sermoneaba para que no creyera que temía, tan viva, tan activa, tan independiente. El pavor que había sentido yo un día en permanecer toda la vida encadenada a mi tarea de maestra me permitía entrever lo que podía estar sintiendo ella ante la perspectiva de no volver a levantarse de su puesto de prisionera en la ventana. Un día se me ocurrió llevarle a Neil para distraerla, porque el tiempo se le hacía más largo que un día sin pan. Neil, ¿vendrías a cantar a mi madre, que ha perdido todas sus canciones? Este tenía una forma de asentir sin decir palabras, poniendo su manito en la mía como para significar, ya sabes que yo iría contigo al fin del mundo, y me llenaba el alma. De camino le expliqué que mi mamá era mucho mayor que su madre y que a esa edad era difícil recuperar la confianza perdida. Todavía me pregunto por qué le daría explicaciones a un niño de 6 años y medio. No obstante, él las escuchaba con la mayor seriedad, tratando con todas sus fuerzas de averiguar lo que yo esperaba de él. Cuando mamá, que se había quedado dormida, vislumbró junto a ella aquel muchachito con tirantes, debió de pensar que era uno de los pobrecitos que tantas veces les llevaba para que les hiciera un abrigo o les arreglara uno a su medida. Pero me dijo que ya no se veía bien. Sabes que no puedo coser. No se trata de eso, es una sorpresa, escucha. Le hice una señal y este se puso delante de mi mamá, firme como si plantara cara al viento, y empezó a cantar la alegre canción del cerezo. Mecía el cuerpo, una sonrisa le brillaba en los labios, levantó la manita y pareció señalar al fondo de aquella habitación. Una carretera, un llano, alguna vasta región que daban ganas de conocer. Cuando hubo terminado, observó a mamá que no decía nada. ¿Quieres otra de mis canciones?, le propuso. Mamá, sin decir nada, asintió con la cabeza. Neil cantó otra canción y esta vez mamá levantó la cabeza, miró al niño sonriente y con su ayuda también ella alzó el vuelo y sobrevoló la vida soñando. Aquella noche me pidió que le llevara una robusta silla de cocina de respaldo alto y que la ayudara a ponerse delante para utilizarla de apoyo. Me pidió que colocara un grueso diccionario arriba para darle mayor estabilidad.
Con este curioso andador de su invención, mamá retomó desde entonces sus ejercicios. Pasaron semanas aún y yo seguía sin observar cambios. Mamá parecía que había dejado de hacer un esfuerzo. Lo que yo no sabía era que quería darme una sorpresa, y ya lo creo que lo fue. Estaba en una de las noches abatidas cuando lo oí exclamar desde su habitación. Estoy andando, estoy andando. Acudí enseguida. Mamá, empujando la silla, avanzaba con pasitos mecánicos como los de una muñeca, a los que le han dado cuerda, y no paraba de lanzar su grito triunfal. ¿Ves? Estoy andando. No estoy diciendo, por supuesto, que Neil fuera un milagro, pero ¿acaso no avivó la fe vacilante de mi madre en el momento adecuado? Fuera como fuese, aquella experiencia me dio ganas de probar otra. El año anterior había acompañado una tarde a una de mis compañeras con un grupo de alumnos suyos a un asilo de nuestra ciudad, para que interpretaran una pequeña obra de teatro delante de los ancianos. Hablé con el director, se lo estuvo pensando y me dijo que la idea era buena, muy buena, pero antes tendría que obtener la autorización de la madre. Me esmeré en redactar una carta para la madre de Neil en la que le decía especialmente que las canciones que se había traído de Ucrania, que le había transmitido a su hijo, parecían ejercer en la gente un gran beneficio, que ayudaba a vivir. Por ello, ¿me prestaría Neil para una velada que se terminaría un poco tarde? Leí la carta a Neil pidiéndole que se la grabara bien en la cabeza, porque tendría que leerla en su casa y traducírsela con exactitud a su madre. Él escuchó muy atento y cuando hube terminado me preguntó si quería que me la recitara al pie de la letra, para asegurarme que la tenía entera en la cabeza, y le dije que no era necesario, que confiaba en su memoria. Al día siguiente Neil me trajo la respuesta en un pedacito de papel recortado de una bolsa de compra. Estaba concebida en estilo telegráfico. Prestamos Neil a los ancianos. La letra de la firma parecía bordada. Parascovía Galaída. «¿Qué nombre tan bonito tiene tu madre?», le dije a Neil, esforzándome por leerlo correctamente. Y él se partió de risa al oírme pronunciarlo tan mal. El asilo poseía un saloncito de actos, con un escenario al que se subía por un par de escalones, suavemente iluminado por una luz que lo aislaba del resto de la sala. La clara y radiante voz de Neil brotó en aquellas horas finales del día como procedente de la brillante mañana de la vida. Cantó el cerezo en flor, el corro de las enamoradas en la pradera, la expectación de los jóvenes corazones. Con un gesto encantadoramente auténtico, alzaba a menudo la mano y mostraba un camino a seguir. En un momento dado, sus labios dibujaron una sonrisa tan contagiosa que saltó del proscenio y se imprimió dulce y fresca como era en los ancianos rostros. Cantó la aventura de Petrushka, presa de sus propias artimañas. Cantó una canción que yo no le había oído nunca, un canto dulce, melancólico, que trataba del Dnieper que corre sin descanso, arrastrando consigo hacia el mar risas y suspiros, pesares y esperanzas, convirtiéndose todo al final en un mismo torrente. Yo no reconocía a los ancianos, entonces me dije al final que Neil había llevado para recordarles lo que era la esperanza. No sabría decir cómo se extendió la fama de mi pequeño sanador de los males de la vida sin publicidad alguna, pero pronto me lo reclamaban de todas partes. Un día el director me indicó por el cristal de la puerta que tenía que hablar conmigo. Nos piden a nuestra pequeña Londra ucraniana en un hospital psiquiátrico. Esto es serio y exige reflexión. Sí que lo era. Sin embargo, una vez más, y como en contra de mi voluntad, mi decisión estaba tomada. Si Parascovia Galaida me daba su consentimiento, iría con Neil
a ver a esos locos, como se los llamaba entonces. Ella me lo dio enseguida. Me preguntó si se preocupaba, aunque fuera de saber a dónde íbamos. Sin duda confiaba tanto en mí como en Neil. En donde los enfermos mentales también había un salón de actos con un estrado. La mínima luz monótona y apagada lo bañaba todo. Si el mundo de la vejez de la Sila me había recordado el último acto de una obra, este se me aconsejó a un epílogo gesticulado por unas sombras. Los enfermos estaban sentados en 12 filas, apáticos la mayoría de ellos, jugueteando con sus pulgares o mordisqueándose los labios. Neil hizo su entrada en la estrecha plataforma del escenario. Una corriente de sorpresa se manifestó en la sala. La aparición maravillosa que constituía un niño en aquel sitio bastó para que algunos de los enfermos comenzaran a ponerse nerviosos. Neil se plantó frente a la sala separando los pies, un mechón de pelo cayendo sobre la frente, y esta vez puso los brazos en jarra, porque iba a comenzar por Kalinka, que su madre acababa de enseñarle y cuyo ritmo endiablado plasmaba con una fogosidad adorable. Desde que sonaron las primeras notas, se estableció un silencio como del bosque, que se recoge para escuchar un pajo de una rama lejana en una parte. Neil se mecía, poseído por un entusiasmo irresistible. Tan pronto esbozaba un gesto dulce como tocaba las palmas con ímpetu, y siempre aquel silencio como de adoración. Terminada Kalinka, Neil dijo unas palabras para explicar, tal y como yo le había enseñado a hacer, el significado de la canción siguiente. Y todo aquello de la manera más natural, con la misma despreocupación que si hubiera estado en la escuela, entre sus compañeros. Luego se zambulló de nuevo en la música, como si no se saciara nunca de cantar. Los enfermos jadeaban ahora suavemente al unísono, como un gran animal afligido que presintiera desde la sombra su puesta en libertad. Neil pasaba de una canción a otra, una triste, una alegre. Cantaba sin fijarse en ellos, la enfermedad, las penas y los tormentos del cuerpo y el alma. Cantaba sobre el dulce país perdido de su madre, que éste le había dejado a su cargo, sobre la pradera, los árboles, el caballo solitario avanzando a lo lejos por la llanura. Terminó con aquel gesto de la mano del que yo no me cansaba nunca, que siempre indicaba una especie de camino feliz al final de este mundo, al tiempo que golpeaba el suelo con el talón. Entonces creí que los enfermos iban a tirársele encima. Cuando bajó del pequeño estrado, las primeras filas trataron de alcanzarlo, pero tratamos de sacarlo y de salvarlo. El que había aliviado tanta tristeza sin sospecharlo se asustó un poco. Un guardia lo liberó del abrazo de una enfermera y le decía: «Niño, ruiseñorcito, quédate aquí». Lo que recibí al senil tembloroso en mis brazos. «Los has hecho demasiado felices, Nils, demasiado felices». Nos bajamos del taxi para seguir a pie hasta la calle de Neil. Él parecía haberse olvidado de la escena del hospital y enseguida lo único que le preocupó fue guiarme, porque tan pronto como dejamos la acera, yo ya no sabía dónde pisar. Estábamos a 1 de mayo, había estado lloviendo mucho varios días seguidos y los campos a través de los que me conducía Neil no eran más que barro, con algunas matas bajas de arbustos espinosos aquí y allá, y en los que se me quedaba enganchada la ropa. Más que ver aquel extraño paisaje lo adivinaba, porque donde íbamos ya no había farolas, ni siquiera un camino propiamente dicho, simplemente una especie de sendero difuso en el que el barro aplastada formaba un fondo un poco más firme que en otras partes. Serpenteaba de cabaña en cabaña, cuyas ventanas débilmente iluminadas nos orientaban un poco. Esto, a Neil, parecía que no le hacía ninguna falta, pues avanzaba por aquella penumbra con la seguridad de un gato, sin mojarse siquiera.
saltando con facilidad de un terrón más o menos seco a otro. Al cabo de un rato nos vimos al borde de una extensión de barro blando que resumaba agua como una esponja. Para atravesarla, unas tablas tiradas aquí y allá formaban una acera zigzagueante que a veces se interrumpía. De hecho, la distancia entre ellas era invariablemente mayor que las de una zancada. Neil la franqueaba de un salto y luego se volvía y me tendía la mano, animándome a tomar impulso. Estaba contentísimo de llevarme a su casa y seguramente no quedaba sitio en aquel niño feliz para sentir que yo pudiera tenerle lástima por vivir en aquella zona de desheredados. Es verdad que aquel barrio de chabolas ejercía un curioso atractivo bajo el alto cielo estrellado, con sus cabañas de espaldas a la ciudad, orientadas hacia la pradera, que así adivinaba vasta y libre. A bocanadas nos llegaba, sin embargo, un olor fétido que estropeaba la brisa primaveral. Le pregunté a Neil de dónde provenía y al principio, supongo que de tan acostumbrado como estaba, no comprendió a qué olor me refería. Cuando se dio cuenta, señaló con el índice una larga masa oscura que ocultaba el horizonte a nuestras espaldas. El matadero, dijo, debe ser el matadero que apesta. Ya habíamos cruzado la charca fangosa y estaba clara que aquella noche no iba a parar de reservarme sorpresas, porque el desagradable olor dio paso súbitamente a ese otro tan sencillo y placentero de la tierra mojada. Luego me alcanzó el perfume de una flor. Nos acercábamos a la casa de Neil y se trataba del poderoso olor de una maceta de jacintos que, colocada fuera, a un lado de la puerta, luchaba, casi en igualdad de condiciones, contra los efluvios del matadero. Unos pasan y reinó ella sola. Al mismo tiempo, de un estanque cercano, emanó el croar victorioso de unas ranas. Parascovia Galaida debía estar acechando nuestra llegada. Salió presurosa de una cabaña hecha sin duda de viejos trozos de tablas y otros residuos. Bajo el resplandor de la luna creciente que se filtraba entre las nubes, me pareció no obstante de una blancura sin igual, limpia y tersa como si la acabaran de encalar. La rodeaba una valla alta por una cancela que, por lo que pude juzgar, no era otra cosa que un cabecero de cama de hierro colocado sobre unos goznes sujetos a un postnet. Nos oímos chirriar cuando la madre abrió precipitadamente la puerta para recibirnos en la perfumada parcela. La luz especial que había esa noche reveló la limpieza rigurosa de todo lo que allí había, incluso la singular cancela, encalada a su vez. La madre me tomó de las manos y, caminando de espalda, me condujo hacia la casa. Delante de la misma había un tosco banco de madera. Me hizo sentar entre Neil y ella. Al instante el gato de la casa surgió de entre las sombras y se subió de un salto al respaldo del banco, en donde se sentó haciéndose un hueco hasta formar parte del grupo, ronroneando con la cabeza entre nuestros hombros. Por medio de Neil traté de darle a la madre, aunque fuera una idea de la alegría que las canciones de su niño habían aportado a tanta gente ya. Y ella, por medio de él, intentó darme las gracias, por no sé muy bien qué motivo en realidad. Pronto renunciamos a dar rienda suelta a nuestros sentimientos con palabras y nos quedamos escuchando la noche. Mejor. Entonces me pareció que la madre le hacía una señal a Neil. Con los labios cerrados le dio el tono, un poco a la manera en la que él mismo lo daba en la escuela. Se oyó brotar una delicada vibración musical de la garganta y luego sus voces arrancaron, una un poco dubitativa al principio, pero pronto lo arrastraba por la más segura. Así se alzaron y se afinaron en pleno vuelo en un canto extrañamente hermoso, que era el de la vida vivida y el de la vida del sueño. Bajo la inmensidad del cielo, te atapaba el corazón dándole vueltas y vueltas como lo habría hecho una mano, antes de soltarlo con delicadeza en el aire libre,
por un instante.